Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a empezar por lo que es la fase de planificación. La planificación básicamente sería la elaboración de un cronograma en donde de acuerdo a lo que son fechas, días o semanas, se vaya colocando lo que son los avances que uno se va realizando o posibles avances en los que se va a trabajar. Como habíamos dicho, un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, es decir, se tiene que elaborar en un plazo o entre unas fechas establecidas para hasta ahí ya entregar el producto. Para ello, es importante hacer un análisis de requerimientos. Para hacer ese análisis de requerimientos, lo que nosotros utilizamos son técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos nos van a ayudar a nosotros a conocer de una manera específica cuál es ese problema, cuál es ese inconveniente, qué es lo que nosotros queremos automatizar o para qué más que todo se necesita el sistema que nosotros vamos a construir. Entonces, son de valiosa importancia ya que no todo lo vamos nosotros a conocer, sino que, como decíamos, necesitamos también empaparnos de las personas que están inmiscuidas o que están dentro de la empresa, de la compañía o del problema. La primera técnica de levantamiento de información que vamos a utilizar es la encuesta. La encuesta, como nos dice aquí, bueno, es una especie de cuestionario en donde lo que se hace es colocar preguntas cerradas. ¿A qué nos referimos con preguntas cerradas? Preguntas de sí o no. Por ejemplo, ¿actualmente guarda en algún equipo de cómputo su información? Sí o no. ¿Actualmente utiliza un sistema para guardar información? Sí o no. Cosas de decisión como por ejemplo poner escalas. Uno, frecuentemente. Dos, a veces. Tres, nunca. Es decir, nos estamos nosotros concentrando en hacer preguntas cuya respuesta sea, como decíamos, focalizada o simple. Esto nos permite a nosotros obtener datos cuantitativos. ¿Qué significa cuantitativos? Es decir, datos que nosotros podemos contar. ¿Ya? Es decir, son unos números, ellos nos van a servir para nosotros poder establecer estadísticas si tenemos la mayor cantidad de respuestas o de afirmaciones de cierta cantidad de usuarios, entonces iríamos por esa opción. Como dato adicional, podríamos decir que las encuestas se aplican a un grupo mayor de 3 personas, es decir, a un grupo numeroso, como indicábamos, ya que de aquí van a salir datos que necesitaríamos tabular. La siguiente técnica es la entrevista. A diferencia de la encuesta, aquí lo que vamos nosotros a realizar son preguntas abiertas de cosas que desconocemos o procesos que desconocemos. Mientras que en la encuesta queríamos respuestas sencillas de sí o no, acá, en cambio, lo que necesitamos es una aclaración, una razón que nos expliquen cómo es un proceso, para nosotros, de acuerdo a esto, poder tener una idea de cómo funciona ahora. Estas preguntas abiertas, lo que nosotros vamos a recoger aquí son datos cualitativos y estos también se deben aplicar a no más de 3 personas, es decir, aplicar a una o dos personas. Cuando en negocio trabajen una o dos personas. Tenemos también que tener en cuenta que al aplicar encuestas o entrevistas, ¿a quién vamos a aplicar? Si a lo que es las personas que trabajan en ese negocio o a lo que es los clientes. Entonces, ahí vendría el punto de vista de quién va a utilizar el sistema. Tendríamos que definir bien esta parte. Si es algo para gestión, obviamente iría a lo que son los dueños o los administradores. En cambio, cuando requerimos saber algo referente a lo que es más que todo el consumismo, popularidad, calidad, aceptación, es mejor aplicar una encuesta. Finalmente tenemos lo que es la observación. La observación, como el nombre lo indica, básicamente sería fijarnos o ver hacia lo que es el entorno para tener un punto de vista de un tercero, no de la persona cliente, no de la persona que administra o empleado, sino la vista desde una perspectiva. Por ejemplo, al alguien hacer cola, normalmente casi no se fija en qué tiempo se demora en atender a una persona, pero una persona que esté viendo se va a poder fijar, por ejemplo, quién está demorando, si tal vez el cliente en hacer el pedido, si tal vez el que está atendiendo en demorarse al tomar el pedido. Entonces, esta tercera vista se denomina observación. Luego de ver lo que son estas 3 técnicas principales para levantar lo que es información, tenemos que, antes de aplicarlas, previamente definir una especie de tema
o una propuesta en la que nosotros vamos a trabajar, es decir, una propuesta de sistema en la que, como decíamos, busquemos nosotros automatizar algo, resolver un problema. Para ello vamos a plantear en lo que es la plataforma un pequeño foro de comentarios para que cada quien defina lo que es un posible tema. Voy a colocar yo un ejemplo en lo que es la plataforma, ya que debemos partir también de lo que es una empresa o un lugar en donde vamos a hacer esta posible propuesta para diseñar un sistema. Bien, eso ha sido todo en cuanto a la clase del día de hoy. Nos vemos a la próxima y por favor atentos con la tarea que se va a colocar en la plataforma. Hasta pronto.